FEDAK da fundazio bat, ikastetxe desberdinak barne biltzen dituena sare bat Katalunian, aditu bat garatzen daude gurekin, sustatu nahi dutelako beraien zentroetan berrikuntza prozesuak eta prestatzen dabiltza zentro bakoitzetik dinamizatzaile edo shakers deitzen diete eurek, astintzaile batzuk berrikuntza prozesu horiek ikastetxe desberdinetan garatu ditzaten. Online bereiekin egiten gabiltzan prestakuntza, bai oraingoan etorri dira presentzialki gurera, ikastetxe desberdinetako esperientziak, proiektuak ezagutzera. Ha sido súper guay porque ver en directo cosas que nos han dicho en la teoría, que nosotros hemos probado, pero como aquí ya se lleva a cabo. En mi caso, que hemos visitado la escuela de Arismendi y que ha coincidido que yo soy tutora de primero de la ESO y nos han enseñado primero de la ESO, trabajar por proyectos de esta manera me ha parecido fascinante, la verdad, y hemos podido crear una conexión, ¿no?, también para después poder volver a contactar y a ver si podemos hacer algo más grande, ¿no?, de vínculo entre escuelas y tal. La verdad que ha sido súper enriquecedor por eso, porque me llevo no solo la teoría del posgrado en sí y haber probado, sino cosas que realmente están funcionando, nos han dicho los pros, los contras, y verlo que la innovación es cosa de todos, que no es solo de nuestros centros, y esa es la idea, ¿no?, que al final el mundo educativo es para mejorar el futuro de la sociedad, ¿no?, de los niños en este caso, que después les espera un futuro incierto, y poder recoger herramientas y ver cómo se hace, la verdad que a mí me ha encantado. Básicamente lo que me ha sorprendido es la cantidad de puntos de coincidencia que hay entre una voluntad de transformación educativa de contextos geográficamente tan diferentes como puede ser Cataluña y Euskadi, pero que tienen el foco puesto en los mismos ejes de transformación, que básicamente pues, te resumiría en tres cosas, ¿no? Un propósito educativo, la transformación de las personas, la orientación a las personas, que creo que sin personas no hay proyecto educativo que valga, y detrás de todo eso un sustento de carácter que son los valores.